¿Qué es lo que toca hacer ahí? Eso, hay que hallar la función de transferencia del circuito y pues hallarlo de entrada cero y estado cero con las condiciones iniciales que dan ahí. O bueno, ok. La resistencia con un capacitor. Aquí viene una bobina. Mira, ahí le envié esto, la foto como original del que es y como los puntos que dice que hay que hacer. Acá está la resistencia, aquí está el capacitor, aquí está la bobina, aquí está la corriente. Y L. Pues a ver, bueno, más B Y T y aquí más menos X de T. Bueno, ahí dice, para este problema necesito el D, estoy asumiendo que lo que me piden sería la respuesta en estados, en entrada ceros. ¿Es cierto? Esa pregunta, bueno, eso entre comillas estaría mal, lo que están diciendo ahí. Porque el punto D dice, determine la respuesta del circuito sobre la entrada es, o sea, la entrada X de T es igual a U de T. Y además le dicen, considerando que las condiciones iniciales son tanto valor. A usted no le están pidiendo solamente entrada cero, le están pidiendo las dos. Entonces, eso digamos que es para que lo sepa. Em, y esto se puede hacer digamos que de dos formas que al final son lo mismo. Usted puede hallar entrada cero y luego estado cero o puede hacer las dos, como usted quiera. La verdad, eso es decisión suya. Entonces, digamos, para este circuito, cuando usted está hablando de entrada cero, o sea, ¿usted qué tendría que hacer aquí para que se cumpla este circuito que usted está viendo? ¿Qué tendría que usted hacer para que usted esté hallando realmente entrada cero? ¿Qué Pues tendría que tendría que hallar hacer? la ecuación diferencial, ¿no? Para, para después igualarla a cero y hallarlo de Sí, entrada cero. pero usted no lo va a hacer por ecuación diferencial, porque al final eso le puede quedar como una integro diferencial. Usted está hablando de un capacitor y una bobina. A usted no le gustan las cosas, digamos, complicadas, porque la ecuación diferencial para un circuito complejo es algo complicado. Entonces se va a ir por todo lo que usted conoce de circuitos uno y circuitos 2, ¿cierto? Listo. Entonces usted se va por ahí. ¿Qué significa? Usted se va por Laplace, porque es mucho más sencillo trabajar un circuito pasivo por Laplace. Ahora, ¿cuál es la definición de entrada cero? ¿Cuál es la definición de entrada cero? O sea, yo le digo a usted, hálleme la respuesta de entrada cero de un sistema. Eso, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? ¿O qué pensaría usted?
¿Qué, qué, qué se le vendría? O sea, ¿qué harían ahí? Oh, Como el muchacho, pero momento en no. el que el circuito ya empieza como a trabajar o algo así, o sea, como un segundo antes o algo así, o sea, como momento antes de que el circuito empiece a, Pero es que el circuito ya va a trabajar. O sea, a lo que me refiero es, en la vida real, usted ya va a decir el circuito yo lo conecto y ¡pum! Trabaja. Pero nada más, o sea, no entiendo a qué se refiere. O sea, yo hablo por lo menos la definición de entrada cero. ¿Qué significa a usted cuando le dicen entrada cero? Haya la respuesta entrada cero. Así sea un sistema, una ecuación diferencial, alguna de las dos. ¿Qué tiene que hacer usted? pues hacer la entrada igual a cero. Bien, eso es una cosa, ¿cierto? Eso es lo que o sea, una de las cosas que tenemos que comprender. Hacer que la entrada sea cero, porque digamos que las mismas palabras nos dice que hagamos que la entrada del sistema, esto, sea cero. Pero también hay otra condición, ¿no? ¿Cuál es la otra condición? Esta es una. Ahora la otra, ¿cuál es? Debemos tener las condiciones iniciales. ¿Por qué? Imagínese usted una ecuación diferencial de este estilo. ¿Aquí cuánto le da la salida? Le va a dar cero. O sea, no tiene sentido. Porque si usted asume que las condiciones iniciales en reposo, usted le va a pasar esto. Y la salida le va a dar cero. Eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí como para que tengan en cuenta. Siempre recuerden eso. Ahora, usted ve el circuito. Este es el circuito. ¿Usted qué le tiene que hacer al circuito si estamos hallando entrada cero? ¿Qué es lo que toca hacer al circuito para que cumpla que exista entrada cero? Eh, sí, 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 o sea, está bien, pero ¿usted qué le tiene que hacer? Ahora hablemos de forma directa al circuito. Esto es general, ¿no? Entrada cero, tiene que ser que la entrada sea cero y que existan condiciones iniciales. ¿Qué le tiene que usted hacer al circuito para que se cumpla esto? Porque ahí no se, ahí no se cumple. Usted, gráficamente, usted ve el circuito así, ahí no se está cumpliendo. No, muchachos, ¿qué toca hacerle el circuito para que cumpla eso? Muchachos, ¿qué toca hacerle? ¿Qué toca hacerle? Bueno, listo. Está bien, listo. Está bien. Una. Pasarla a la placa. Bueno, listo. Entonces el circuito en Laplace es esto. Entonces queda R. Acá es 1/SC. Y aquí está la bobina. Y la bobina ahora queda SL. Y aquí sigue siendo la salida E más menos YS. Listo. Bien, bueno.
¿Qué más toca hacerle? Perfecto, ahí es donde voy yo. Usted no puede colocar esto así. ¿Por qué? Porque usted está teniendo en cuenta esto. ¿Y con qué esto se cumple? Modelos, modelos. Recuerden eso, modelos. Los modelos cumplen condiciones iniciales. Entonces esto viene acá. Creo que para el capacitor es así. Creo que para la bobina es así. El más está abajo, el de la bobina. Acá sigue siendo este uno sobre ese se sigue siendo el del capacitor, pero el de la fuente es BC de cero menos sobre S y en el inductor es L por I de cero menos. Listo, esto es una parte. Estamos ya al 50% para poder empezar luego a hacer ecuaciones. ¿Qué más hace falta? Falta algo. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta, muchachos? Vamos, vamos, ¿qué más hace falta? Eso, eso, ahí es donde yo voy, a eso es donde yo voy. ¿Cómo hago para que de S sea cero? Si esto prácticamente me está diciendo que es una fuente de voltaje, esto me lo están indicando. Mire, aquí hay una fuente de voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Hacer cero esto. ¿Cómo hago cero una fuente de voltaje? Cortocircuitándola. Y ahora sí estamos hablando de entrada cero en un circuito. Eso es importante. Ustedes pueden hacer un circuito así. Parece raro, pero así lo pueden hacer. Y ahora, si ustedes se van lo mismo, estado cero, usted puede hacer que las condiciones iniciales sean cero y la entrada sea diferente de cero. O sea, este circuito prácticamente es este. Y por eso estado cero se refiere a algo que se llama función de transferencia. Función de transferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque en el ejercicio, y yo lo dije la tutoría pasada, dice, punto A, encuentre la función de transferencia del sistema cuando el sistema se encuentra en reposo inicial. Ese es el punto A. O sea, usted tiene que hacer estado cero. Y bueno, luego le piden respuesta en frecuencia, que es otras cosas, y eso. Pero el punto A le está diciendo, halle la función de transferencia. Pero el punto D le dice, determine la respuesta del circuito cuando la entrada es equitativa a la VT, considerando las condiciones iniciales que ya no son cero, sino que tienen un valor. ¿Qué pasa? Usted ya hizo la mitad del ejercicio, entre comillas. Usted ya la hizo. ¿Por qué hizo la mitad del ejercicio? Pues usted ya hizo el punto A, es esto. Usted no tiene que ponerse a hacer todo el circuito completo con las condiciones iniciales, porque ya tiene la función de transferencia, ya tiene estado cero, no tiene que hacer toda la respuesta total. O sea que solamente le falta entrada cero. Eso es por un lado, que significa que en un parcial eso le puede ahorrar tiempo. Ahora, usted lo puede hacer con las dos. Sí, tenga en cuenta que ahora, si usted quiere hacer las dos,
quite esto, póngale la fuente, que vale x de s, y ahí usted tiene en cuenta que toda la respuesta total, esto es la respuesta total. O sea, aquí está incluyendo usted función de transferencia y además la entrada, o sea, tiene en cuenta estado cero y entrada cero, las dos. Las dos. Esta es teniendo en cuenta las dos, ya la total prácticamente. Entonces, compañero me pidió el punto D, entonces yo haré la respuesta total, dado de que yo todavía no tengo la función de transferencia, pero sigue siendo lo mismo. O sea, simplemente que, bueno, todos los puntos, bueno, está bien. Entonces, pero la cuestión es esta. O sea, esto igual es importante para hacer todo el problema, porque al final, ¿qué pasa? Usted puede ahorrarse tiempo. Entonces, tengan en cuenta esto todo el tiempo. Miren el ejercicio completo antes de ponerse a hacer cosas para ver si le conviene hacer esto o le conviene hacer lo otro. ¿Por qué? Porque les puede ahorrar tiempo. Entonces, hagamos la función de transferencia porque es lo primero que piden. Entonces, la función de transferencia se hace tal cual usted lee el circuito. Vuelve y juega. Podemos hacer nodos, podemos hacer mallas, podemos hacer... Ay, voy. Bueno, ahí lo voy a mandar con el mensaje, porque bueno, voy a mandarlo rápido. Ya es eso. Ahora, hay en la función de transferencia de esto. H de S es igual a B0S sobre BI de S. Vuelve y juega. Ustedes tienen muchas técnicas para poder realizar este ejercicio. Muchas. ¿Qué pasa? Que unas, pues, puede que convengan mejor que otras. ¿A qué me refiero? Puede que una o un método a usted le parezca muy largo o otro método le parezca muy corto. Eso es cuestión de que ustedes practiquen, de que ustedes se den cuenta. Puede que, ¿qué tal que a alguien se le facilite hacer mallas? Pues yo no lo obligo a que no use mallas, pero el que haga mallas se va a dar de cuenta si es más fácil por ahí o va a ser más difícil por ahí en ciertos ejercicios. Lo mismo pasa cuando hace nodos. El que hace nodos se va a dar de cuenta si es mucho mejor hacer estos ejercicios por nodos o hacer estos ejercicios por mallas. Esa es la cuestión del circuito, dónde lo puedo hacer. Para mí, digamos, personalmente me parece tal lado corto mallas. ¿Por qué? Porque yo realizo los ejercicios así y me parece que me demoro menos. O hago nodos y yo hago y luego me demoro menos. Entonces, esa es la cuestión de escoger cuál. Ahora, yo haré nodos en este circuito. ¿Por qué? Pues porque a mí, en mi caso, siento que me conviene más hacer nodos. ¿Por qué? Porque ya el nodo, en este caso, une una sola ecuación. Si yo realizo mallas, me toca realizar tres ecuaciones. Pero si usted quiere hacer mallas, hágale. Si se le parece más rápido por ahí, hágale. Pero lo que yo estoy diciendo es, si usted pone a hacer este ejercicio por los dos métodos y usted ve cuál es más corto, pues váyase por ahí. ¿Qué significa? Que usted se va a dar de cuenta en ciertos ejercicios que en nodos es más fácil y que en mallas es más fácil. Ahora, nodos, referencia, 0 voltios abajo, arriba, voltaje que se está dando. ¿Cómo así voltaje? Esto es un potencial.
Y un voltaje es diferencia de potenciales. La diferencia potencial entre este punto y este. ¿Cuál es? Esta. Porque al final, miren, le están diciendo que esto es un voltaje. Entonces yo puedo decir que este nodo se puede llamar Y de t. ¿Por qué? Porque es una diferencia de potencial. Bueno, pasando, digamos que el circuito a Laplace, que prácticamente en su cabeza usted lo puede hacer, no es necesario que usted se ponga a pasar el circuito a Laplace. Digamos que es para no perder tiempo, entre comillas. Y usted dice Y de S menos X de S sobre R. Esto es la corriente que sale por esta parte. Más Y de S sobre 1 sobre SC es la corriente que sale por acá. Más Y de S sobre S por L. Esta corriente es la que pasa por acá. Y si usted se da cuenta, estamos haciendo suma de corrientes. Por tanto, si son las corrientes que salen son iguales a las que entran, es igual a cero, porque no tengo ninguna corriente entrando. Y mire, nodos me hizo hacer una ecuación. Si yo hago mallas, aquí viene una corriente, aquí viene otra corriente, me queda un sistema 2 por 2 y después de realizar el sistema 2 por 2 para esta corriente I2, me toca multiplicar por la impedancia de la bobina y ahí sí obtengo Y de T. Que si a usted le parece muy rápido este lado, pues hágale. Javier, y Ah, digamos, también se podría hacer el paralelo del inductor con el capacitor también, usted y puede hacer hacer un el divisor de voltaje. paralelo y usted puede hacer un divisor de tensión. Está bien, está correcto. ¿Cuál lado le parece más corto? Hágalo por los tres lados. Tiene que darle lo mismo al final. Si usted, o sea, ¿a qué me refiero yo a esto? A que usted coja un circuito, hágale por varios lados. Hasta póngase usted un cronómetro y usted ve que, digamos, por este método usted se equivocó porque le pareció largo, pues no lo haga por ahí. Y ya, porque ciertos ejercicios claramente van a ser más cortos que otros por un método, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, aquí viene, este es el Laplace y pues se despeja. Entonces, en este caso, R vale 1/2 y lo demás vale 1. Entonces, esto vale 1, esto vale 1 y R vale 1/2. O sea que si esto es 1/2, entonces va a quedar 2 por Y de S, o bueno, prácticamente 2 por Y de S, menos 2 por X de S, más queda S arriba, ¿cierto? Y de S, más 1 sobre S, igual a 0. Y ahora simplemente usted despeja, y ya. Entonces, ¿cómo queda? Queda despejado 2X de S al otro lado. Aquí le queda Y de S, factor común, de 2, perdón, de S más 2 más 1 sobre S. Me faltó una Y de S acá. 2 más S más 1 sobre S. Listo. Y ahora, bueno, aquí usted puede multiplicar por S a ambos lados para que digamos que esa 1 sobre S quede más sencilla. Entonces, acá le va a quedar S cuadrado, aquí le va a quedar S y aquí le va a quedar 1. Aquí le va a quedar S y esto va a quedar por X de S. Listo, ya lo acomodé. Voy a poner esto en acá y ya, y despeje normal. Dese cuenta que esto es literalmente entrada cero, o sea, no tiene ningún lío. Esto, perdón, estado cero. No tiene ningún lío. ¿Por qué? Porque la entrada existe y las condiciones iniciales son ceros. Y ya.
Entonces, y de s sobre x de s va a ser igual a 2s sobre s cuadrado más 2s más 1. Pum, listo, función de transferencia, salida sobre entrada. Primer punto del ejercicio, ya está. Listo, luego encuentra la respuesta a frecuencia del sistema HJ ómica, grafique su magnitud y ángulo de fase y a qué tipo de filtro corresponde. Entonces usted lee eso y usted se va mirando, bla, 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 y usted dice, venga, ¿por dónde es más rápido? ¿Cómo es rápido? ¿Por qué? Porque usted qué puede hacer primero. Si usted sabe calcular respuesta en frecuencia, usted sabe hallar la magnitud y la fase o qué tipo de filtro pertenece antes del parcial, usted va a saber qué es más rápido hallar. O sea, qué es lo primero que usted puede hallar y más rápido. En este caso, si usted da la respuesta en frecuencia, es más rápido graficar la magnitud y saber qué tipo de filtro es. La fase sí se va a demorar un poco más, porque la fase sí toca tener en cuenta muchas cositas. Entonces, borramos esto, ya está, ¿no? Te borramos todo esto, ya tengo la función de transferencia. Voy a mejor a mandar otra reunión de una vez. Entonces, vamos a mandar otra reunión. Bueno, listo. Entonces, ahora entramos a la fase de poder hacer la respuesta en frecuencia. Ojo que esos ejercicios se los pueden poner en desorden, o bueno, los subpuntos. Usted ya debe saber cuál hacer primero, porque con eso primero usted puede hacer lo otro y después de eso otro puede hacer lo otro, ¿sí? Entonces tienen que tener esa habilidad de poder decir, yo puedo hacer el punto B porque me parece que es mucho más fácil hacerlo para luego hacer el punto A y luego hacer el punto A, hago el punto D y luego el D punto hago el punto C. Los parciales son así, a veces en ese sentido. No siempre toca hacer todo en orden. Ahora viene la función de transferencia, que es h de s es igual a 2s sobre s cuadrado más 2s más 1. Sí, 2s sobre s cuadrado más 2s más 1. Listo, función de transferencia. ¿Alguien, alguien de acá no sabe cómo hacer los métodos o bueno, el método para poder realizar respuesta en frecuencia de un circuito que es pasivo y lineal? ¿Alguien no sabe? Porque yo lo voy a realizar y tales Para pasar la frecuencia, para hallar magnitud, filtro, qué tipo de filtro es. Alguien no sabe cómo hacer eso para explicarlo. Si alguien no sabe, me puede decir, no, no, no sé cómo se realiza. Entonces yo explico los pasos de cómo realizar, el hallar la respuesta en frecuencia, magnitud, fase. Bueno, según lo que veo, todos saben, entonces voy a realizar el ejercicio sin decirlo en general. ¿Listo? Entonces, sí, sí, realmente quería preguntar si alguien no sabía, o sea, como tipo, no, parce, yo no sé cómo hacerlo, o sea, no, no tengo ni idea de cómo hacer, ni siquiera empezar cómo hacer esto. Entonces, lo que yo digo es, volví y pregunto otra vez, ¿alguien no sabe? Me dice no, y yo digo, mire, estos son los pasos, usted tiene que realizar tal cosa.
Explique, porfa. Bueno, me dijeron que explique, porfa. O sea, se refiere a que Mario no sabe cómo realizar respuesta en frecuencia, ni idea, no tiene ni idea. Tipo, no sé qué hacer, parce. Si me dice que no, listo, yo le explico los pasos, no pasa nada, o sea, no hay lío. Entonces dígame, ¿sí o no? ¿No sabe? Por favor. Perdido, listo, no sabe. Entonces, listo, no sabe nada. Te voy a escribir pasos, o sea, de una vez, pasos para poder hallar la respuesta en frecuencia de un circuito. Solamente la respuesta en frecuencia. Entonces, dése cuenta que el punto A le dice, halle la función de transferencia del circuito. Esta es su función de transferencia, usted ya lo hizo. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer para poder hacer respuesta en frecuencia. Usted debe tener la función de transferencia calculada. Si usted no tiene la función de transferencia calculada, no puede hacer nada con respuesta en frecuencia. Nosotros ya la tenemos, entonces ya podemos calcular respuesta en frecuencia. ¿Qué sigue después de hallar función de transferencia? Entonces, primer paso, función de transferencia. Listo, función de transferencia es el primer paso. Segundo paso, el circuito pasivo es un sistema causal estable. ¿Por qué digo estas cosas? Porque ustedes tienen que tenerlo ahí en su cabeza. Les pueden preguntar eso teóricamente. Ojo con eso. Ustedes le pueden preguntar cosas teóricas sobre eso. Le pueden decir un sistema cuando es estable. A ustedes les pueden preguntar eso. Entonces, ojo con eso. El circuito pasivo lineal, que es resistencia, bobina, capacitor, una fuente, esas cosas, es un circuito estable causal. ¿Listo? Estabilidad, ¿qué significa? Que cuando en la entrada de un sistema, usted le pone una entrada que es estable, la salida sí o sí va a ser estable. Ojo con eso, estoy explicando la definición de estabilidad. No solamente se define por medio del plano complejo, que es que usted hace la ROC y si contiene al eje imaginario la ROC, la región de convergencia, entonces es estable. Eso es cierto, pero también está la definición general de todo un sistema, que es, si usted tiene un sistema siempre se conforma con mínimo una entrada y una salida, porque pueden ser varias también. Entonces, si su entrada es estable, la salida se va a comportar de manera estable a cualquier entrada que sea estable. Con esa condición, su sistema es estable. ¿Qué significa? Que si yo le meto a este circuito una entrada que sea inestable, pues ese circuito se va a comportar de manera inestable o estable. Puede pasar eso, ¿no? Pero la cuestión es que la condición es que la entrada es estable, la salida debe ser estable. Si a usted en un sistema le pone que la entrada es estable y la salida le sale inestable, ese sistema es inestable. ¿Listo? Entonces, dado dicho eso, porque eso se lo pueden preguntar en el parcial, es en serio, se lo pueden preguntar. En mi parcial preguntaron eso. Pusieron, aunque suene bobo, eh, pusieron que una afirmación o una descripción de estabilidad, pum, de estabilidad es tal cosa, diga si es verdadero o falso. Y si es falso, ¿por qué? Eso salió en mi parcial. Entonces, parece bobo, pero eso gana puntos. Entonces, continuemos. Llega acá esto, listo. Ya tiene usted la función de transferencia. Ahora usted lo que hace es reemplazar en S igual a J omega porque el circuito el circuito es estable. Si usted puede hacer eso, si un sistema es estable. ¿Listo? Ahora, tercero,
Tercero, después de usted realizar esto, usted luego le tiene que calcular la magnitud, porque esto prácticamente requiere a que esto es lo mismo que esto, si acaso, ¿no? La magnitud HJ omega. Con esto, usted ya puede determinar qué tipo de filtro. Usted ya puede decir, este filtro es pasabajas, pasaaltas, pasabanda y eliminabanda. Son los cuatro tipos de filtros que existen para un circuito lineal de este estilo. Y luego cuarto, que en el circuito lo piden, la fase. La fase, si no, digamos que es más difícil saber si es fase, o sea, con la fase es más difícil saber si es un filtro pasa bajas o pasa altas o es mucho mejor con la magnitud. Se le se facilita mucho la vida sabiendo la magnitud es esto es pasa bajas, listo. La fase ya es otra cosa. Eso lo mejor es que más adelante lo vean. Que eso ya es por allá las personas supongo que vean control en electricidad también lo verán, ¿sí? Más adelante verán que la fase es importante, pero por ahora, pues simplemente ustedes saben que existe la fase y se puede graficar ya. Eso es todo. Esto, de aquí, esto, ya es respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. ¿Listo? Todo esto es respuesta en frecuencia. Ahora, claro, por ahí, no sé si todavía ese profesor seguirá dictando. Por ahí, el profesor Efren, él dicta esto, pero ya de manera de diagrama de Bode, que eso no está mal, porque al final pues le está adelantando tiempo, esto tema a ustedes, pero los diagramas de Bode es lo mismo. O sea, el diagrama de Bode, digamos que, claro, es diferente calcular el filtro, pero prácticamente lo mismo, o sea, usted está haciendo lo mismo, solamente que en escala logarítmica. Yo les recomiendo que lo haga por ahora en escala lineal, ya cuando esté viendo en la escala logarítmica para que, digamos, que no se le complique, pues allá practica ya lo que es, digamos, de Bode. Entonces, esto es calcular la magnitud y la fase en escala lineal. Esto es escala lineal. Listo. Ya expliqué todo lo de respuesta en frecuencia. Esto es respuesta en frecuencia. Y mire, y usted se va a dar de cuenta que en este ejercicio vamos a aplicar prácticamente lo mismo que usted está viendo ahí. Ya hallé la función de transferencia. Ahora hago S igual a J omega. O sea que esto me queda H de J omega es igual a 2J omega sobre J omega al cuadrado, que al final esto se convierte en menos omega cuadrado, porque J al cuadrado es menos uno menos omega cuadrado más 2J omega más uno. Ya aplicamos el segundo paso porque el primero ya lo teníamos. Primero, segundo, listo. Ahora calcule la magnitud. Claro, aquí usted dice, uy, ¿cómo calcula la magnitud? Si me tocaría sacar el conjugado, ¿cierto? Y me toca multiplicar por muchas cosas. Pues entonces, por ahí, en ciertos libros encontraron de que a esto se le puede calcular la magnitud de HJ omega al numerador sobre el denominador, la magnitud. O sea que yo puedo calcular la magnitud del numerador sobre la magnitud del denominador y eso es igual a la magnitud de todo ese fraccionario. Eso lo puedo hacer para fracciones polinómicas. Vea que eso es, digamos, un polinomio. Usted tiene omega cuadrado, usted tiene omega al cubo, usted tiene omega a la 4. Entonces, usted puede aplicar eso. Entonces, usted le queda magnitud de H de J omega como 2 omega. ¿Por qué 2 omega? Porque la magnitud de 2 omega J. Esto es 2 omega sobre la raíz de 1 menos omega al cuadrado, esto al cuadrado, más 4 omega al cuadrado.
¿Qué fue lo que hice? Lo que acabé de decir. Magnitud del numerador, ya lo hice. Magnitud del denominador. Pues usted sabe que un número complejo se conforma de parte real, parte imaginaria, y usted le calcula la magnitud como la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Prácticamente apliqué lo mismo. Y con eso ya tengo la magnitud. Con esto puedo determinar el tipo de filtro. ¿Cómo? Bueno, tiene que hacer dos cosas. Uno, evaluar en HJ 0, o bueno, omega igual a cero. Haga que omega sea igual a cero. Y evalúen h de omega igual a infinito. O un número muy grande, 10.000. O sea, póngalo demasiado grande ese número. Con que usted evalúe este número, entonces, con ese número, bueno, entonces evalúes J en cero, H de cero, qué pena. ¿Cuánto le da? Cero. ¿Por qué? Porque arriba le va a quedar 2 por cero, cero, y todo ese cero sobre algo, pues va a dar cero. Entonces esto es cero. Ahora, h de omega cuando tiende a infinito, pues digamos que ahí tendría que hacer un límite, pero si usted no quiere hacer el límite, evalúe un número grande. Póngale 5.000. ¿Eso a qué tiende? Sería bueno que si alguien me lo puede decir, ¿a qué tiende eso? Por favor, si pueden evaluar un número grande, 2 por 50.000, no sé, pongan un número grande, pero obviamente que la omega sea el mismo número, o sea, si me ponen arriba 50.000, abajo pues también 50.000. Es un número muy pequeño y tiende a cero. Eso es. Listo, entonces si tiende a cero, es cero. Si a usted le hubiera dado, por ejemplo, 0,988 no sé qué, eso es uno. O usted le habrá dado 1,9887. Eso es uno, eso es dos. ¿Listo? Eso es lo que usted podría hacer también si usted no quiere hacer el límite. Si usted no quiere hacer el límite, pues hágale un número grande. Y cuando usted evalúe un número grande, le va a botar un número cercano al que usted necesita o requiere determinar. Y con eso usted se da cuenta de que estas evaluaciones, ¿qué le van a decir a usted? ¿Qué tipo de filtro es literal? Usted no necesita nada más sino eso. Entonces, obviamente hay ciertas tablas, pues digamos que tablas, ¿no? Hay ciertas, digamos que tablas que a usted le dicen que con las evaluaciones qué tipo de filtro es. Entonces, eh, voy a poner eso por si acaso alguien no sabe. HJ0. Es que, es que, es que ni siquiera la tabla es tan necesaria, porque al final usted es con usted ver el filtro, la gráfica de la magnitud. Si usted graficara el pasaaltas, mínimo sería esto. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas tienen un valor muy pequeño, que significa, mire la magnitud cuánto vale, aquí vale 0, 0,1, 0, y luego hacia adelante va valiendo un determinado valor. Este es el pasaaltas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se tiene en cuenta de que aquí sí tienen valores las frecuencias. Por eso digo que no es necesario ni siquiera una tabla. Yo creo que hasta ni siquiera es necesario más de las hojas que ustedes necesitan. Con las tablas de Opengin ya está bien. No necesita de tener hasta los circuitos que tiene Albernia. Porque, ¿por qué? Porque es que los circuitos que tiene Albernia, que son, ¿qué? Los circuitos que tiene Albernia, eh, él los da porque obviamente les pone ejercicios para un análisis un poco más complejo, pero no es nada más por eso.
El pasabajas era ese, el pasabajas, pues este. ¿Por qué? Porque está pasando todas las frecuencias que son bajas, desde cero hasta un valor por acá. De aquí para adelante no se tienen en cuenta. Entonces vea la lógica. Si usted evalúa en el pasabajas cero, ¿cuánto le va a dar? Un valor máximo. Aquí está dando un valor máximo, no. Entonces no es un pasabajas. Con eso ya de una vez usted dice, eso no es un pasabajas. Con el pasaaltas, que fue lo que grafiqué ahorita. Usted viene acá y hace esto. Usted se da cuenta de que evalúa en cero y sí cumple. Pero cuando usted evalúa en infinito no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque vea que está teniendo valores. No es cero. Sí, sí, siempre, siempre. Usted tiene que evaluar siempre. Para poder saber el tipo de filtro, usted tiene que evaluar siempre en cero la frecuencia y en infinito un número grande. Con eso usted ya no necesita nada más para poder saber qué tipo de filtro es. Con eso ya está. Si usted ya lo puede terminar así, ni siquiera graficando, solo que obviamente el ejercicio le está diciendo grafique la magnitud, entonces toca graficarla. Pero es que recuerde que, bueno, aquí lo puse mal porque al final lo puse mal. Esto es la magnitud. Esto es la magnitud. Usted lo está hablando desde la magnitud, no desde aquí. Y esto es general. O sea, para cualquier circuito pasivo, así usted le tenga que hacer cuatro mallas. Esto es general. Esto no va a cambiar. Pero obviamente si yo le pongo, por ejemplo, algo que ustedes van a ver después, que es un transistor, bueno, todo cambia. Eso ya no es lo mismo. Pero como ustedes solamente están viendo resistencia de capacitores y bobinas, pues esto sí cumple en general para estos elementos. Perfecto, es un filtro pasabanda. El filtro pasabanda, ¿por qué es? Porque usted lo ve así, mire, ¿qué da? ¿Sí? Si usted evalúa en la frecuencia cero, está dando cero la magnitud, perfecto, mire, está dando cero. Si usted evalúa en omega infinito, tiende a ser cero, perfecto, mire, tiende a ser cero. ¿Por qué no sería un filtro pasabanda? ¿Sí? Entonces, es un filtro pasabanda. Y el elimina banda, o el que pues casi muy poco no es que no lo usen, sino que casi muy poco lo ponen, que es este. Ay, así. Ese es el elimina banda. Que al final, ¿qué le está diciendo? Si usted evalúa en cero es un valor máximo, y si usted evalúa en infinito es un valor máximo. Por eso yo digo que no es necesario tantas tablas, o sea, tantas cosas. Con que usted tenga las tablas de Oppenheim, tenga las identidades, si las quiere escribir ahí, pues, y si puede escribirlas ahí, hágale, no pasa nada, o sea, no, la identidad simplemente es una fórmula, pero eso de tener tantas hojas, yo no creo que sea tan necesario, sinceramente, para poder sacar hasta un 5 en un parcial. Con que usted sepa hacer el análisis, ya está. Entonces, esto es lo que usted necesita, ya. Es un filtro pasabanda. Y pues estamos hablando de señales. Entonces pasa lo mismo con todos los circuitos, con todos los filtros que yo hice ahorita. Todos, todos los filtros. Ojo con lo que voy a hacer ahorita. Todos los filtros se le aplica lo mismo. Esto es solamente frecuencias positivas, pero para frecuencias negativas pasa esto. ¿Qué significa? Lo reflejé y ustedes ya saben cómo reflejar gráficas con respecto al eje Y. Pasa lo mismo para todos los filtros, todos, 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 todos. O sea, el activo, el pasivo, todos, se le aplica lo mismo. Refleje, nada más. Con esto ya está graficada la magnitud. Esa es la magnitud de ese circuito. Tipo de filtro pasabanda, pasabanda.
Con eso ya hice más del 50% de ese subpunto, porque la verdad, lo que me falta es graficar la fase y ya. Ahora, la fase. Listo, la fase. Entonces, la fase, ¿qué pasa con la fase? La fase sí es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque, ay, borrar lo que necesitaba realmente. Con la fase, voy a borrar esto. Con la fase, usted ya no necesita esto, no necesita la magnitud, pero necesita lo anterior, o sea, la respuesta cuando usted evalúa es igual a j omega. Eso sí lo necesita. Si usted tiene esto, usted ve eso y dice, listo, perfecto. Yo le recomiendo, aunque bueno, no siempre, no siempre se puede hacer eso, pero yo le recomiendo intentar de que esta J esté abajo. ¿Qué significa? Intentar de que toda la parte imaginaria esté en el denominador. Si es posible, si no es posible, pues ya le toca hacerlo normal. Entonces bajemos la J. Entonces si bajamos la J, entonces es multiplicar todo por J arriba y abajo. Entonces J arriba, J abajo. Y esto le queda como h de j omega igual a menos 2 omega. Porque recuerda que le va a quedar j al cuadrado y queda menos 1. Sobre menos omega al cuadrado, j más, bueno, aquí más no. ¿Por qué? Porque pues queda j cuadrado, entonces queda menos 2 omega y luego me queda más j. Listo, ahí está. Para la fase, usted tiene que usar la fórmula, pero obviamente no va a usar la fórmula tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Por qué? Porque a usted le tocaría calcular el conjugado del HJ que está viendo. Eso es mucha matemática, sinceramente bastante matemática la que tiene que hacer. Entonces, para usted ahorrarse ese tiempo, pues la fórmula le dice, si usted quiere la fase HJ omega para circuitos pasivos lineales, calcúlela como tangente a la menos 1 de B sobre A menos tangente a la menos 1 de D sobre C. ¿Qué significa esto? Esto es lo del numerador y esto es lo del denominador. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a usted? Calcule la fase del numerador menos calcule la fase del denominador. Ya tiene ahí la fase. Numéricamente ya la tiene. Entonces, ¿por qué bajé la J? ¿Por qué la bajé? Porque dése cuenta que el numerador tiene valor J. Y como tiene valor J, entonces la parte imaginaria de eso es 2 omega. Y si yo hago la fase del numerador, me queda tangente a la menos 1 de 2 omega sobre 0. Claro, hay personas que saben que cuánto vale ese valor, pero hay personas que no. Pero igual tienen que tener en cuenta de que esos valores tienen que ya tenerlos en la cabeza. Cuando usted tiene parte 2 omega, que es la parte imaginaria, sobre 0, eso es infinito, claramente. Y al ser infinito, la tangente a la menos 1 de infinito tiende a ser pi medios. Entonces ahí está. Prácticamente si no hubiéramos puesto el pi medios ahí, pues ya estaría, ¿no? O también ustedes pueden hacerlo de abajo. ¿Qué pasa? Que obviamente ahí ya es parte real y luego le da cero y todo el pi medio se fue para la parte del menos. Entonces usted puede hacerlo como usted quiera, literalmente. Yo lo haré por este lado, entonces también puede hacerlo por este lado, pero la gráfica de la fase tiene que dar lo mismo. Dice la fase de HJ omega. Pero muchacho, qué pena, ya no demoró.
Buenas, ya volví. Bueno, continuemos. Entonces, dicho eso, entonces el numerador, 2 omega sobre cero, eso me da pi medios, entonces va a ser pi medios menos tangente a la menos uno de 1 menos omega cuadrado, no, de 2 omega sobre 1 menos omega cuadrado. Y eso sería la parte numérica de la fase. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo grafico eso? Bueno, la fase es como la parte más complicada de graficar. Intento evaluar en puntos críticos, primero. ¿Qué significan puntos críticos? En cero sería lo más fácil de evaluar, ¿no? Y también en infinito y menos infinito. Entonces, por ahí es donde va estos ejercicios. Entonces, ahora ya dicho esto, pues esto lo voy a borrar. ¿Listo? Y ahora esto es mi fase. Uy, qué pena. Esto es mi fase. Eso es lo que yo necesito numéricamente. Grafíquelo. Listo, lo va a graficar. HJ omega. Entonces, usted evalúa en cero. Si usted evalúa en cero, tangente a la menos uno de 2 0 sobre uno menos cero al cuadrado, pues eso le va a dar cero. ¿Qué significa? Que la fase va a empezar en pi medios, en cero. O sea, que esto va a ser pi medios. Ahora, aquí sí, pues si me pueden hacer el favor. Tienen que evaluar la tangente de la menos uno de un valor grande, 50.000. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? O sea, se pueden hacer toda la operación. Pi medios menos tangente a la menos uno de 2 por 50.000 sobre uno menos 50.000 al cuadrado. Por ejemplo, ¿cuánto da eso? ¿Y cuánto da eso, muchachos? 1,57. Ok, 1,57. ¿Eso es cercano a pi medios? ¿Pi medios cuánto es? Sí, ¿Cómo? pi medios es 1,57, es lo Ah, mismo. bueno, entonces es pi medios. ¿Listo? Tiende a ser lo mismo. Pi medios. Entonces, acá cuando tiende a infinito, pues la fase tiende a ser pi medios. ¿Listo? Entonces, dejemos esta rayita por acá por ahora, porque la necesitamos. Debemos de saber de que tiende por pi medios ahí, ¿no? Ahora, a menos infinito. Evalúen en menos infinito. ¿Cuánto vale? ¿Qué significa menos infinito? Ahora evalúen en menos 50.000. Pi medios menos tangente a la menos uno de 2 por menos 50.000 sobre uno menos, bueno, menos 50.000, ese menos 50.000 al cuadrado. ¿Cuánto es? Da también 1,57. Lo mismo, sigue siendo pi medios. ¿Sigue siendo pi medios? Bueno, entonces esto tiende a ser pi medios por acá. Y vamos por ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que la fase va así. Ahora, toca evaluar esto cuando la tangente a la menos uno, bueno, este valor es prácticamente de asíntota 1, o sea, ¿cuánto? Si hablamos en, bueno, sí, si hablamos en, eh, ya hablamos en cero, que vale pi medios, listo. Ahora toca calcular el denominador de esto, entonces 1 menos omega al cuadrado va a ser igual a cero. Y con esto queda omega al cuadrado es igual a 1. Y si usted le saca la raíz, eso queda omega igual a raíz de más menos uno de uno. Entonces, con eso usted puede determinar también qué pasa.
que el denominador es 0 cuando usted evalúa en raíz de 1. O sea, en 1 o en, qué pena, en más menos 1. Entonces, evalúe más menos 1. Entonces, en 1, o sea, en omega 1, ¿cuánto vale ese valor? O sea, este valor vale, si usted lo evalúa, queda 2 omega sobre 0. Y 2 omega sobre 0, eso es esto infinito, ¿cierto? Entonces tiende a ser pi medios también. Entonces, este valor acá tiende a ser de valor pi medios aquí, ¿sí? Y si usted evalúa en menos 1 también. Listo, estamos. Entonces, ahí va la curva, ¿sí? Por ahí va la curva. Entonces, ahora, aquí viene lo feo. Toca calcular límites. Porque, espérenme a ver. Ah, bueno, entonces ahora, ¿qué hacen ustedes ahí? Entonces, eh, esto, ¿cómo es? Necesitamos saber si la gráfica por acá o es por acá.